Claro, los vaivenes de la economía con un mundo laboral que está así mostrando distintos cambios, ¿no? Constantemente se ha ido modificando, hay que ir adaptándose a esto y también con un punto muy importante a propósito de que usted, que nos está viendo y escuchando y quiere buscar empleo. Vamos con estas recomendaciones que nos va a entregar Pamela Araya hasta ahora. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Gustavo, muy buen día también a todos quienes nos están viendo hasta ahora. La verdad es que yo no soy la que le va a dar las recomendaciones de cómo buscar trabajo, porque para eso tenemos a gente que sabe cómo hacer un buen currículum, en qué hay que fijarse, cómo hay que prepararse. Bueno, y para eso vamos a conversar de inmediato esta mañana con María Jesús García Huidobro, gerenta de nuevos negocios de trabajando.com. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, queremos partir con esto. A ver, hay harta gente que anda buscando trabajo, de hecho por eso dicen que aumentó en este caso la fuerza de trabajo. Algunos que están buscando, otros que se suman por primera vez. Y la verdad es que hay muchos que se quedan en el pasado con estos currículums que tienen un montón de datos, hojas y hojas de antecedentes, y hoy el tiempo es lo que menos hay para revisar. ¿Qué poner en esa hoja? Puede ser una hoja máximo. Efectivamente, hay que tener en consideración que cuando el reclutador, la persona de la empresa, está revisando esos currículums, adicional al nuestro, puede tener 100 currículums más que está revisando. Por lo tanto, tiene que ser la información más importante, ordenada, concisa, precisa y en máximo 2 planas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que fijarnos que no tengamos faltas de ortografía, que la gramática sea clara, ojalá tener un punteo de palabras con viñetas, que no sean grandes bloques de textos que haya que leer, porque el reclutador va a mirar rápidamente una primera vez, va a buscar palabras clave, por ejemplo, sobre el puesto de trabajo anterior, sobre los estudios que tengamos, y en relación a eso va a decir, ok, ¿me sirve? Lo voy a dejar al lado y después lo voy a leer con más calma. Entonces va a revisarlo rápidamente una primera vez, va a revisar todos los currículums que tiene a mano y los que preselecciona los va a leer con más detalle. Si tenemos un currículum que tiene, por ejemplo, un currículum que tiene 8 hojas, probablemente ese reclutador no lo va a considerar, no lo va a leer, es muy largo, es muy engorroso y lo va a dejar pasar. Así que tenemos que ser súper como claros en la información que queremos poner, lo más importante y bien resumido. Claro, porque uno se imagina que en un currículum se tiene que poner, por ejemplo, a ver, uno fue reportera en TVN, hice esto, lo otro, y no sé, alguien que estudió un magíster, especialidad en esto, y eso no cabe en una hoja. Entonces, ¿cómo lo hace uno para dar cuenta que es un profesional calificado, pero poniendo todo en 2, 3 líneas? Efectivamente, por ejemplo, si es que yo tengo 10 años de experiencia, probablemente voy a tener mucho que poner, que contar sobre mis estudios, sobre mi trabajo, quizás he tenido 2 o 3 puestos de trabajo o más, quién sabe. Entonces tengo que decidir qué es lo más importante y lo más relacionado al cargo que estoy buscando hoy. Si es que quizás yo tuve un trabajo mientras estudiaba, que era un trabajo part-time, que me dedicaba, por ejemplo, a envolver regalos de Navidad, ese trabajo, después de 10 años y soy una persona profesional, ya no va a ser muy relevante. Entonces se recomienda sacarlo. Cuando ponemos la experiencia laboral, vamos a poner arriba lo más reciente, por lo que estoy haciendo ahora o mi último trabajo, y hacia abajo lo más antiguo. Y más que explicar todo lo que yo hago en ese trabajo, lo importante es que yo ponga mis logros, qué es lo que conseguí. Por ejemplo, si tuve reconocimientos, si conseguí que el área mejorara, que las ventas crecieran. Ese tipo de cosas actualmente se valora más que explicar yo todos los días revisaba el inventario y hacía el cierre de caja, porque probablemente la persona que está revisando ese currículum entiende más o menos cuáles son las funciones asociadas a los cargos que yo estoy poniendo. Entonces, si necesita más detalle, eso lo va a revisar en la entrevista de trabajo ya personalmente. Entonces, bueno, lo primero que tiene que estar son los antecedentes personales e inmediatamente los laborales y después los educacionales. Por ejemplo, si hay que poner lo más importante primero. Mira, vamos a poner primero los datos de contacto. Por favor, revisar que estén actualizados. A veces teníamos el correo que usábamos cuando éramos más jóvenes, estábamos en la universidad y ese quedó y ese correo ya no lo revisamos nunca más y después nos extraña que nadie nos contacte para este puesto de trabajo. En segundo lugar, vamos a poner un resumen ejecutivo de 5 líneas máximo, donde contemos cuál es nuestro objetivo con este puesto de trabajo, qué es lo que nosotros podemos aportar, nuestras principales habilidades. Después la experiencia laboral.
y después abajo de eso los estudios, ¿ya? Esa es la información más importante. Y otro tema que hay que tener en consideración, que actualmente mucha gente dice, bueno, yo quiero hacer un currículum que sea más bonito, que sea con más diseño. Está bien que quieran personalizarlo un poco, siempre y cuando eso no haga más difícil la lectura, ¿ya? Por ejemplo, si le quiero poner una imagen de fondo, puede ser que me cueste leerlo. Y si a la persona que está con muy pocos segundos para revisar este documento le cuesta leerlo, lo va a dejar de lado, porque tiene que seguir revisando muchos otros currículums. Lo importante también, y yo preguntaba antes de que comenzara la entrevista, ¿qué pasa con la foto? Esto no es obligatorio, pero muchas veces las personas también se fijan en la imagen de la persona, la imagen física, la fotografía. Sí, efectivamente nosotros ya no recomendamos que pongan una foto. No es necesario ya hace muchos años. Y en el fondo, quienes decidan que van a utilizar una foto, hay que tener en consideración que esa foto tiene que tener una imagen más bien seria, profesional, en el fondo, que no sea la foto donde yo estoy en la playa, en mis vacaciones, que la recorté y la puse en el currículum, sino que sea con un fondo plano, con una vestimenta un poquito más seria. ¿Ya? Pero, a ver, siempre nos vamos a encontrar con empleadores que quizás van a pedir algunas cosas adicionales. También eso es importante porque nos da ciertas alertas de qué es lo que están buscando las empresas y cómo es su cultura. Una empresa que le importa mucho mi imagen física, probablemente es una empresa que puede que de repente tenga algunas actitudes medias discriminatorias, que sea un lugar donde efectivamente no me voy a sentir tan cómoda trabajando. Entonces también ese tipo de detalles nos puede como ayudar a levantar estas alertas, estas banderitas, para entender si es que es una empresa que es abierta, que es inclusiva, que es moderna, que tiene una buena cultura, o una empresa que podría ser un poco como no tan agradable para yo poder trabajar ahí. Más a la antigua. Más a la antigua. Y a propósito también de eso, cuando hablaba de discriminadora, hay personas que no ponen su dirección. Porque hay algunas personas más a la antigua, como estábamos hablando, que se fijan en la dirección de qué comuna viene la persona. ¿Es obligación poner la dirección? No es obligación. ¿Cuándo se recomienda poner la dirección? Se recomienda, por ejemplo, si yo estoy postulando a un lugar que puede ser muy aislado, a una fábrica, a una planta, algo que queda muy lejos y que ese reclutador podría querer privilegiar que las personas trabajen cerca para que se les haga más fácil llegar, para que no falten, pero si es que es un puesto tradicional que está cerca del metro, cerca de las micros, como en un lugar con movilización, no es necesario poner la dirección. ¿El estado civil hay que ponerlo? Tampoco es necesario. Porque hay muchos currículum donde aparece ya nombre, RUT, edad, estado civil, la mujer típico, con hijo o sin hijo, y a veces eso no tiene nada que ver con el puesto laboral, pero lo exigen o lo preguntan. Oiga, usted no puso esto. Ahí nuevamente, o sea, nosotros como trabajando.com vamos a hablar de la generalidad, lo que esperamos, de lo que a través de nuestro portal le pedimos a nuestras empresas que hagan. Siempre nos vamos a encontrar con estas excepciones de repente de alguien que pregunte más de la cuenta, que pueda ser un poco invasivo y nuevamente también es una señal que nos demuestra cuál es la cultura de esa empresa. Si es que es una empresa que a una mujer le va a decir, oiga, es que usted no puso cuántos hijos tiene y casi si es que quiere tener más hijos en el futuro, pucha, probablemente va a ser una empresa que tiene temas respecto a la maternidad, que tiene temas respecto a las mujeres y quizás no va a ser el mejor lugar para ir a una entrevista y buscar un trabajo. Estábamos hablando de lo que tiene que haber, lo que no tiene que haber, y desde el punto de vista laboral, y quería retomar ese tema cuando yo decía, ¿qué pasa si uno tiene una gran experiencia laboral? Y como, ¿para qué explicar todo lo que uno hace? Es mejor tener como los logros, pero hay trabajos donde no hay logros, no hay metas, puede ser un médico o una cajera, por ejemplo, del supermercado. Ahí no hay logros entre medio porque los trabajos son así, un médico de urgencia trabaja en urgencia y una cajera trabaja en la caja. Entonces, ¿qué habilidades o qué logros puedo poner ahí cuando en realidad son trabajos súper rutinarios, digamos? O sea, bueno,
consideremos que sí. O sea, mira, consideremos que el currículum es la primera carta de presentación que nosotros vamos a mostrar y tenemos que tratar de vendernos, promocionarnos, demostrar lo mejor de nosotros mismos, ¿cierto? Y en esa lógica, por ejemplo, lo ideal es que si esa cajera en algún momento tuvo un reconocimiento, que fue reconocida como la mejor cajera del mes, que en el fondo quizás la ascendieron, le dieron mayores responsabilidades, incluso que quizás le dieron algún bono, un beneficio, lo que fuera, porque tenía un buen desempeño, que eso lo pueda poner. Entendemos que no todos los puestos de trabajo van a tener muchos logros que contar, pero idealmente busquemos alguno y en ese caso ponemos la descripción del cargo, un poco lo que hacíamos, cuánto tiempo estuvimos y ponemos, idealmente buscamos alguno de esos logros para complementar. A propósito del tiempo, qué bueno que tocaste ese tema. ¿Por qué? Porque antes era muy bien visto que no estuviera 10, 15, 20, 25 años en una empresa y ahora es como bien visto, o para muchos es que uno dice, estuvo 3 años acá, se movió para acá, estuvo acá. ¿Cómo llevar eso? Porque de repente si uno se cambió cada 2 años de trabajo, ¿cómo se pone eso? ¿Cómo sé yo si el otro lo va a tomar bien o mal, que yo esté buscando nuevas oportunidades laborales, o bien o mal que esta persona, pero como lleva tantos años en el mismo trabajo, se quiere cambiar recién? O sea, mira, actualmente, como bien tú dices, cambiarse de trabajo no tiene esa connotación negativa como tenía antiguamente. Antiguamente mostraba mucha falta de compromiso, como que en verdad estas personas, entonces a mí también me podría dejar en 2 años más. Cuando hablamos de las personas que actualmente tienen bajo 40 años, por ejemplo los millennials, que es la mayor cantidad de personas que están en la fuerza de trabajo, duran en promedio 2 años, 2,5 años en un puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, los reclutadores ya lo saben y no lo toman como algo negativo, ¿ya? Entonces, simplemente ir poniendo las experiencias de trabajo en el currículum, como lo comentábamos antes, la más reciente arriba, la más antigua abajo. Si es que yo me he cambiado, llevo de nuevo 10 años de trabajo y me he cambiado cada 2 años toda mi carrera, puede ser que sea mucha información. En ese caso, tengo que poner con un poco más de detalle mis logros y lo que yo hice en los cargos que tengan más relación con lo que yo estoy postulando, y si en algún momento yo tuve un trabajo que no tenía mucha relevancia, solamente lo nombro, y si es muy antiguo y no tiene mucha relevancia, ni lo pongo. Bien, muchas gracias María Jesús García Huidobro, gerente de nuevos negocios de Trabajando.com, por todos los tips esta mañana. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao. Chao. Bien, Gustavo, ahí están entonces los detalles para que ustedes puedan hacer un buen currículum. Muy bien, muchas gracias Pamela Araya y por supuesto la entrevistada por toda esa información. Que esté muy bien, muchas gracias.